No son los sanos los que necesitan, los que tienen necesidad del médico. Hola hermanos, hoy vamos a escuchar buenos días. Estamos a sábado 16 de enero. Vamos a escuchar este evangelio que es de San Marcos capítulo 2 versículo 13 al 17. Es un evangelio muy consolador y nos habla también de otro de los apóstoles. Escuchemos del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús salió de nuevo a caminar por la orilla del lago. Toda la muchedumbre lo seguía y él les hablaba. Al pasar vio a Leví, Mateo, el hijo de Alfeo, sentado en el banco de los impuestos, y le dijo: «Sígueme». Él se levantó y lo siguió. Mientras Jesús estaba a la mesa en casa de Leví, muchos publicanos y pecadores se sentaron a la mesa junto con Jesús y sus discípulos, porque eran muchos los que lo seguían. Entonces unos escribas de la secta de los fariseos, viéndolo comer con los pecadores y publicanos, preguntaron a sus discípulos: ¿por qué su maestro come y bebe en compañía de publicanos y pecadores? Habiendo oído esto, Jesús les dijo: no son los sanos los que necesitan, los que tienen necesidad del médico, sino los enfermos. Yo no he venido para llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues bien, hermanos, primero al inicio de este evangelio vemos cómo Jesús sale de nuevo a caminar por la orilla del lago. Mucha gente lo va siguiendo y seguramente algunos de sus discípulos que ya estaban con él. Y esa es una imagen que nos debe hacer pensar en este tiempo ordinario. Vamos siguiendo a Jesús en este tiempo ordinario, lo vamos siguiendo a donde Él va, ahí debemos ir también nosotros. Nos dice que al pasar por ahí vio a Leví, Mateo, el hijo de Alfeo, sentado en el banco de los impuestos, o sea, era un publicano, y le dijo: sígueme. Dice el Evangelio que él se levantó y lo siguió. Pues primero debemos recordar que el Señor tiene para todos nosotros una misión. Cada uno de las personas en el mundo entero tenemos una razón de ser por la cual hemos nacido, una vocación, una misión en la vida, que es un llamado a amar, a servir de una forma específica. No me voy a extender en la cuestión de la vocación, solamente recordar que es importantísimo que procuremos escuchar la voz de Dios en nuestra vida ordinaria para poder descubrir cuál es su llamado en nuestra vida para servir a los demás, amar a los demás, servir a Dios amando a los demás de una forma específica. Es importantísimo descubrir eso, puesto que es el sentido de nuestra vida. Así que bueno, Mateo era uno de los apóstoles, además evangelista, o sea que escribió el Evangelio. Muy bien. También
vemos que una vez que estaban en la mesa en casa de Leví, porque él estaba seguramente contentísimo de seguir a Jesús y los invitó a comer, y dice el Evangelio que habían también muchos publicanos y pecadores que comían con Jesús. Es lo que sucede en la misa. Lo que pasa es que a veces puede ser que por una actitud de soberbia o de orgullo, de vanidad, pues no nos creamos pecadores, pero pues todos lo somos. Y el Evangelio se cumple ahí en cada misa, porque Él está a la mesa con nosotros y nosotros comiendo con Él. Y los fariseos son los que preguntaban, los escribas de la secta de los fariseos, ¿por qué su maestro come y bebe en compañía de publicanos y pecadores? Porque ellos se creían buenos, se creían puros. De hecho, la palabra fariseo es puro, ¿no? Se creían puros, se creían buenos. Pero tenemos que tener cuidado con ese tipo de pensamientos y de conciencia que nos conduce a la soberbia. Cuidado. Y Jesús responde con esta frase bellísima que decía es muy consoladora para todos nosotros, puesto que nos da una gran esperanza. Dice Jesús: no son los sanos los que tienen necesidad del médico, sino los enfermos. No son los sanos los que tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Así que pues ahí tenemos primer cosa. Si nos creemos sanos, pues Cristo no tiene nada que hacer con nosotros. Si reconocemos con humildad nuestras enfermedades, sobre todo espirituales, entonces es una bendición saber que tenemos a Jesucristo nuestro médico, que ha venido a sanarnos. Y vaya que hay enfermedades, muchísimas. Hoy en día hay un tremendo materialismo y consumismo, un apego enorme a las cosas materiales que nos enferma y nos imposibilita para aspirar a las cosas espirituales. Hay también un terrible egoísmo que se cierne en gran parte de la sociedad y nos lleva a un individualismo que también nos impide ver más allá de nosotros mismos y nos impide amar, porque amar es entregarse y ver por el bien del otro, ¿no? Hay una tremenda avaricia que nos hace poner el dinero en el centro de nuestra vida y descuidamos los otros bienes. Hay una terrible lujuria también en los escaparates, en los anuncios publicitarios, muchas veces de una forma muy cínica y muy descarada. En los medios de comunicación, la pornografía está al alcance de todo el mundo. Toda esta sensualidad y erotismo. Entonces, el corazón del hombre está de muchas formas enfermo. Hay que recordar, por ejemplo, los resentimientos, los rencores, los odios. Muchas veces se ha dicho, y eso que no me meto en cosas de metafísica esotérica, sino que creo que es una consecuencia lógica de la unidad entre el cuerpo y el alma, porque somos una unidad, estamos tan profundamente conectados en esas dos dimensiones humanas, porque somos alma espiritual en
en un cuerpo material y lo que sucede en el espíritu se refleja en el cuerpo. Y es lógico. Entonces se dice que hay personas que sufren cáncer porque no han perdonado, ¿no? Entonces es lógico que se den estas cosas. Y la raíz de los males es el pecado. Por el pecado entró la muerte al mundo, dice San Pablo. Entonces hay que procurar liberarnos del pecado y en consecuencia también muchas enfermedades se sanarán. Pero Jesús es nuestro médico. Hay que confiar en su gracia, en su amor, en su misericordia. Entonces, reconozcámonos con humildad enfermos. Si un médico llega a la casa y el enfermo no se reconoce como tal, pues ¿a qué llegó? ¿A qué llegó? O si el enfermo le quiere decir al médico qué es lo que tiene que hacerle para curarlo, pues ¿para qué estudió, no? Eso no quiere decir que los médicos sean todos infalibles, pero bueno, es una comparación nada más. Jesús sí es el médico de médicos. Él sabe cómo curarnos y Él no nos desprecia, nos ve con amor. Y termina Jesús diciendo: yo no he venido para llamar a los justos, sino a los pecadores. O sea, todos somos pecadores, pero la clave está en reconocerlo, en reconocer con humildad que lo somos, en buscar a Jesús con confianza, con humildad, con perseverancia, y Él nos ayudará a liberarnos, a sanarnos, sobre todo de la peor de las enfermedades, que es el pecado. Y como consecuencia también, muy seguramente, muchas de nuestras enfermedades sanarán. Hay enfermedades incluso, no obstante, que Dios permite para nuestro bien, para nuestra purificación, sanación, para crecer en humildad, en paciencia y sensibilizarnos ante el dolor ajeno. O sea, es pedagógico. A veces Dios permite algunas enfermedades, pero pues podemos pedirle la sanación. Pues que nuestro médico, el Señor, no haya venido en vano, que sepamos reconocer con humildad nuestras enfermedades para acercarnos con confianza a Él, que Él quiere sanarnos. Primero el corazón, el alma, pero también, si Él quiere, el cuerpo. Adorado sea Jesucristo. Declaro que todo lo bueno que en mí, todo viene de Dios, y que todo lo malo que en mí, todo viene de mí. Suya es la gloria. Amén.